Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto el poder estar con ustedes en esta hora. Usted y yo amanecimos vivos, aleluya. Qué privilegio tan hermoso el poder disfrutar este día. Usted y yo somos el cumplimiento de algo que Dios estableció, el propósito que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Te invito para que adoremos a nuestro Dios. Papito lindo, muchas gracias por tu inmenso amor. Gracias porque lo que tú estableciste desde antes de que el mundo existiera, antes de que nuestros padres se pudiesen juntar y tener su relación sexual y poder nacer nosotros, ya había un plan establecido, Padre amado. Gracias porque nosotros no somos producto de la coincidencia o de la casualidad. Hay un diseño divino que has establecido. Ayúdanos a entenderlo, Padre amado, porque tú no haces las cosas así al azar. Hay un propósito, Padre amado. Gracias porque todos los días nos renueva la misericordia y eso nos ayuda a crecer y a avanzar. Oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con esta enseñanza que iniciamos en el día de ayer, que le titulamos ¿Cómo debemos andar en Cristo? ¿Cómo debemos andar en Cristo? Estoy seguro que esta enseñanza le ayudará mucho en su desarrollo y en su vida cristiana. Mire lo que la palabra de Dios nos dice. Al día de ayer yo leí 9 versículos del capítulo 2 del libro de Colosenses, y por el tiempo pues no voy a leerlos todos nuevamente, sino voy a leer solo el versículo 6 y 7, que es donde están las palabras que comenzamos a estudiar. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. Versículo 7, arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando con acciones de gracias. Para honrar a aquellos que ingresaron, a los nuevos que ingresaron, solamente quiero recordar esto, que era lo que estaba sucediendo aquí según el capítulo 2, que usted lo puede leer completamente, que compone 23 versículos. Déjeme explicarle qué es lo que estaba sucediendo para que nos conectemos. El día de ayer hablé un poquito acerca de eso. Es que se habían metido falsos maestros, engañadores allí en Colosa, y los colosenses obviamente estaban siendo infundados por maestros que decían que los tesoros y la sabiduría y el conocimiento se podía adquirir de otra manera sin necesidad de buscar a Jesús. O sea, esto es una herejía completamente, como quien dice, no necesitamos a Jesús para tener sabiduría ni conocimiento. Entonces, no solo es una herejía, sino que Pablo le dice a la iglesia en Colosas, en el capítulo 2, el versículo 4, Colosenses 2:2 hasta el versículo 4, les dice para que sean consolados en sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. Escuche esto, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, y el versículo 4 dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. O sea, note que Pablo le dice a la iglesia, mire, ustedes no se enreden ni se dejen de engañar. En Cristo, en Dios Padre y en Jesucristo, como dice la palabra, en Dios Padre y Cristo está toda la sabiduría y todo el conocimiento. ¿Por qué le dice el apóstol Pablo esto? Es porque hoy en día, como en ese entonces, hoy en día hay muchos creyentes que se dejan engañar por argumentos y por palabras persuasivas y seductoras que de alguna manera se conforman con lo que han escuchado de segunda mano. Y esto hace que muchas personas se detengan
porque tienen capacidad de persuasión, porque hablan con conocimiento intelectual, porque no son ningunos primíparos ni ningunos impreparados. Hay gente con conocimiento. Hay gente que puede tener mucho conocimiento y mucha capacidad de expresión, pero puede estar enseñando algo en contra de la palabra. El hecho de que hablen bien y manejen toda la terminología, y aún hasta eclesiástica y teológica, no significa que están enseñando lo que la Biblia dice, porque no más con el hecho de ustedes sacar a Cristo de la ecuación, ya con eso están fallando. Como que dicen, no necesitamos a Jesucristo para poder tener sabiduría y conocimiento y poder entender todos los misterios de la vida. Imagínense. Es más, incluso le voy a dar otro ejemplo bíblico, para que no piense que solo en este tiempo. Pablo le tocó enfrentar muchas falsas doctrinas y la historia vuelve a repetirse. Pablo en Tito capítulo 1, Tito es el hijo espiritual del apóstol Pablo, que era un gentil que Dios permitió que Pablo lo educara, lo enseñara, incluso lo dejó encargado en la isla de Creta, allí para que lo reorganizara algunas cosas en las iglesias, pero le advirtió lo que le tocaba enfrentarse. Mira lo que dice la Biblia en Tito capítulo 1 versículo 10, porque hay muchos contumaces, o sea, esto significa muchos rebeldes, hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo, escuche esto, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros. Para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, se va a desatar a nivel de naciones, a nivel político, a nivel de que se levantarán profetas, se levantarán gente con renombre, con títulos, con capacidad de persuasión, y van a engañar a muchas personas. Entonces, la preocupación del apóstol Pablo con la iglesia en Colosas les da una estrategia. O sea, ¿cómo ustedes deben andar en Cristo para que ustedes no sean engañados? ¿Cómo es que tienen que andar? Y ahí es donde le dice arraigados. Y esto fue lo que estuvimos enseñando. Arraigados, y yo les expliqué qué significaba. Era echar raíces, estar bien plantado, estar arraizado, bien sometido a la palabra del Señor, porque la única manera, déjeme decirle esto, la única manera que podemos tener un crecimiento sólido y estable es estar arraigados en la palabra de Dios, no en enseñanzas de hombres, ni en vanidades, ni es cosas que escuchemos, porque hay gente que se alimenta de videitos de lo que otros dicen, pero no escudriñan la palabra, no van ellos mismos a leer la palabra que el Espíritu Santo les revele. Entonces serán engañados, porque la misma Biblia está diciendo: se levantará gente con una capacidad de persuasión impresionante, y si tú no estás arraigado en la palabra, entonces las corrientes del mundo te van a llevar. Es lo que el Señor nos dice a través del salmista en el Salmo 1. Mira lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire aquí, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley
medita de día y de noche. O sea, lo único que nos va a sostener para aprender a no escuchar consejo de malos, ni estar en los caminos de los pecadores, ni atrevernos a sentar en la silla de los burladores, es el meditar en la palabra de Dios, es arraigarnos en la palabra de Dios. Y les dije que arraigar es echar raíces. Por eso el versículo 3 del Salmo 1 continúa diciendo: cuando meditas en la ley de Jehová y la ley de Jehová se convierte en tu delicia, entonces mira lo que dice el versículo 3: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la palabra, que cuando tú te arraigas en la palabra, te conectas con la palabra, tienes la garantía de ser como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Las corrientes vienen para arrancarte, para arrasarte, para acabar con tu vida, pero cuando estás bien plantado, la Biblia te garantiza que ni aún el fruto va a caer. Que puedes estar en el país más complicado del mundo entero. Puedes estar en medio de una política corrupta, mala completamente, en medio de pandemia, en medio de crisis, en medio de dolor, en medio de adversidades y en medio de miles de corrientes que se está gestando, de cosas que incluso no sabemos, que no conocemos abiertamente, pero que por el Espíritu sabemos que viene el engaño, que hay maldad. Entonces Dios te dice: mira, si te arraigas en la palabra y echas tus raíces, te garantizo que no importa el gobierno que esté al frente, no importa lo que venga, tú vas a dar fruto, tú vas a prosperar, tú vas a ser bendecido, porque tu deleite ha sido la palabra, porque tu deleite y tu meditación ha sido la palabra, y la palabra tiene la propiedad de sacarte avante en medio de cualquier engaño, porque estás fundamentado sobre algo sólido, sobre algo firme, porque la Biblia dice, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:9 y 10. Así que si estás en Cristo, estás conectado a la palabra, no hay doctrina de demonios que se levante que te pueda sacar de la verdad de Dios, pero tú tienes la obligación de arraigarte. Dime si necesitas conectarte con la palabra o no. Necesitas estudiar la palabra, conectarte con la palabra, para que no seas engañado en estos tiempos tan difíciles que vienen. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.